Bueno, hola, buenas tardes. Sí, hoy nos toca trabajar con Fray Luis. Vamos a trabajar en principio en nuestro ambicioso proyecto de clase con 5 odas de Fray Luis, 4 originales y una traducción de Horacio propiamente, ¿no? La idea es que podamos ir viendo las distintas matizaciones que adquiere la materia clásica y horaciana, en particular, en estas odas. Y entonces yo voy a estar a cargo de trabajar con ustedes las odas 1, Qué descansada vida, la 11, Recoge ya en el seno, y la 14, Goya Puerto Seguro. Como son muchos textos, vamos a organizar de la siguiente manera. En principio vamos a trabajar bien profundamente, estrofa por estrofa, la canción primera, la oda primera, la canción La vida retirada. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una oda proemial, ¿sí? Que aparece encabezando ese corpus que Fray Luis aparentemente armó, reunió. Y entonces ahí vamos a encontrar, si bien no vamos a poder ver todas esas 28 composiciones originales, pero sí en la oda primera vamos a encontrar en germen varios de los temas, también de las tensiones que después se van a desarrollar en esas otras odas. Algunas de ellas las vamos a ver en las que vamos a trabajar hoy, y otras las verán ustedes cuando tengan ganas de leer el resto de las obras de Fray Luis. Entonces, en principio, el plan es ese, trabajar bien, lo más que podamos, analizar la oda primera, después hacer algunos comentarios sobre la oda 11, la que comienza, recoge ya en su seno, y recoge ya en el seno, yo le digo en su seno. Y después vamos a hacer voy a señalar algunas cosas, también ustedes pueden hacer comentarios obviamente de lo que hayan leído, de Olla Puerto Seguro, porque como vamos a ver, en realidad se reformulan ciertos elementos de la oda primera, y la idea es cómo armarles un panorama de las metáforas que Fray Luis maneja, y que podamos ver eso, pero ya esa oda no la vamos a analizar ni la vamos a comentar demasiado profundamente, salvo que ustedes, digamos, tengan algunas cosas que decir más allá de lo que yo les señale. Y luego, entonces les decía, son 5. Estas 3 van a trabajarlas conmigo, después con Florencia van a trabajar la oda Salinas, y con Jimena, hoy es como una clase coral, van a trabajar la traducción horaciana de la oda 10ª del libro 2. Bueno, comencemos entonces. Si tienen alguna duda, podemos comenzar ya. Voy a compartir pantalla. Esperen que, ahí está. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Bueno, entonces Sí. tenemos las 3 odas que van a trabajar conmigo. Vamos empecemos con la oda primera. ¿Sí? La oda primera, que se denomina en algunos manuscritos Canción de la vida solitaria y en otros Vida retirada. La propuesta es leerla en 4 partes separadas, dividida en cuatro sectores. Es una égloga extensa que tiene 17 liras. Entonces la vamos a leer en 4 bloques, que a diferencia de lo que planteaba y aclaraba Jimena en la clase anterior, respecto de que era aleatoria la división y que tenía que ver con aspectos más bien formales y de cómo entraban las estrofas en el preci, en este caso la división sí se corresponde con ciertos cortes
de sentido y con diferentes modulaciones que va adquiriendo la oda, ¿sí? Es decir, es posible dividirla en 4 sectores, de 4 estrofas cada uno, y después tenemos una estrofa al final que cierra toda la composición. Entonces ahí tenemos las 17 estrofas, que son, como ustedes habrán visto, estrofas aliradas. Vamos a leerlas y después vemos de qué se tratan estas liras. ¿Quién quiere leer estas 4 primeras liras? Yo la leo si querés. Yo leo acá. Como quieran. Sí, lee, Mariel. Dale. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Sí, leamos las 4 y las 4, dale. después de a una. ¿Empiezo de vuelta, querés, para que...? Como quieras, sí. Bueno, dale. Ah, una cosa, claro, perdón. Ahí hay un error que yo transmití del Word, del que copié, porque dice el del que huye del mundanal ruido, y en realidad es el del que huye el mundanal ruido. En la edición que ustedes tienen, bien, ¿sí? No se te escucha, Mariel. Te muteaste sin querer. Ahí va, ahí está. Ahí está. Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni el dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué preste a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si, en busca de este viento, ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Bueno, ¿qué podemos decir de este primer bloque? ¿A qué les recuerda? ¿Ecos de qué les trae? ¿Lo pueden asociar con algo que conozcan o no? ¿De qué les parece que habla? En principio entra como una parte de la naturaleza, todo un eco en la base horacina de todo lo que viene a ser la naturaleza propia de cada cosa que va diciendo en forma de metáfora. Bien, entonces aparece, como dijo alguien, el tópico ahí reformulado del Beatus Ile, que está asociado con elementos de la naturaleza. ¿De qué manera está asociado con los elementos de la naturaleza? Y la naturaleza es el mundo descansado y hay pensamientos antitéticos. El resto es mundanal ruido. Bien. Y además hay sabios, que son los que tienen ese... Bien, entonces, la naturaleza aparece connotada como algo positivo, como un lugar de reposo, frente y opuesta a ese mundanal ruido, que sería aquello de lo que el que pretende ser sabio tiene que huir, ¿no es cierto? Bien, como ustedes bien marcaron, obviamente lo que está presente acá, digamos como trasfondo muy claro, es el Beatus Ile horaciano. Yo, como para, si alguien no lo conocía, si es que hay alguien que no lo tenía muy presente, les copié acá la traducción que hizo Fray Luis del Beatus Ile, que más allá de reponer un poco de qué se trata porque siempre se habla de los tópicos de Horacio y no sé cuántas veces se lee realmente a Horacio, ¿no? Se lee la letra, se lee lo que él dice en realidad. Entonces, les copié el Beatus Ile para que lo pudiéramos leer, no lo vamos a leer todo porque es muy extenso,
Acá el Beatus Ile está planteado en ese épodo segundo de Horacio, y yo les copié la traducción de Fray Luis, les decía. ¿Por qué? Porque es interesante ver cuáles son las palabras, cuál es la selección léxica que hace Fray Luis al traducir a Horacio, como un modo también de poner en práctica, o de ver en la práctica esto que ustedes leyeron en el texto de Begoña López Bueno, como en la transición que significan las traducciones en camino, o en el camino hacia la elaboración original de Fray Luis. Entonces, les leo solo el comienzo, si les parece, y después ustedes van a tener ahí en la filmina toda la poesía para leerla tranquilos. Pero bueno, la traducción de Fray Luis dice: dichoso el que de pleitos alejado, cual los del tiempo antiguo, labra sus heredades no obligado al logrero enemigo. Ni la arma en los reales le despierta, ni tiembla en la mar brava. Huye la plaza y la soberbia puerta de la ambición esclava. Bueno, les leo hasta ahí, después podemos seguir, y si ustedes hacen como un escaneo van a ver que aparecen algunas palabras que vamos a después a ir encontrando diseminadas también en la Oda Primera. Entonces aparece acá la idea del dichoso que se aleja, ¿no es cierto? Aparece la idea de la soberbia puerta, que también está en Fray Luis, ¿no? Y el que busca la paz. Ahora bien, cuando pensamos en la poesía luisiana, bueno, por un lado tenemos este sustrato, este planteo que es de un tema que es moral, que viene de la tradición clásica de Horacio, pero decíamos, esta alabanza de la vida rústica en Fray Luis, tenemos que pensarla en el contexto de su poética, ¿sí? Que es esta poética que les exponía en la clase asincrónica, que tiene que ver con una idea teológica del lenguaje y del quehacer poético también, digamos, su visión del quehacer poético está integrado en su visión general de la vida, ¿sí? Entonces, una primera cosa importante o interesante que podemos marcar es la conjunción que se va a dar en esta oda y en las demás odas también, entre la tradición clásica y esa otra tradición de la que se nutre Fray Luis, que es la tradición judeocristiana. Entonces ahí tenemos ejemplos también, muchos, de propuestas de la naturaleza como ese lugar de reposo en el que se puede buscar la paz. Y yo les copié una, también traducida por Fray Luis, el Salmo primero, para que veamos cómo circulan las imágenes, ¿no? O esa selección léxica de las que les hablaba luisiana, cómo circulan de sus traducciones de textos clásicos, el que vimos, el Épodo segundo, y cómo aparecen algunas imágenes similares cuando traduce un texto religioso como el Salmo primero. Les leo también las dos primeras estrofas. Es bienaventurado varón el que en concilio malicioso no anduvo descuidado, ni el paso perezoso detuvo del camino peligroso. Y huye de la silla de los que mofan la virtud y al bueno, y juntos en gavilla arrojan el veneno que anda recogido en lengua y seno. Esto del veneno después va a aparecer en otra oda de Fray Luis. Entonces, fíjense que aparece como un ambiente concomitante, ¿no? Como se genera como un ambiente similar al que encontramos en la traducción de Horacio, y a este ambiente que se está construyendo acá en la égloga primera. Bueno, varias cosas
que se plantean acá, ustedes ya las dijeron y son importantes. Vamos a ir estrofa por estrofa, ¿sí? En estas 4 primeras líneas, entonces, encontramos, como decíamos, el planteo de un tema moral, ¿sí? Que es la búsqueda, en Horacio es la búsqueda de la virtud, y la alabanza de la vida rústica, que se va a desarrollar en toda la oda, pero que vamos a ver que en Fray Luis va a adquirir otros matices, ¿eh? Matices que tienen que ver, por supuesto, con aspectos religiosos, ¿no? Entonces vamos a la primera estrofa, ¿sí? ¿Qué aparece ahí opuesto? Ustedes ya lo dijeron, pero vamos a decirlo nuevamente. Aparece por un lado el mundanal ruido, opuesto ¿a qué? A la escondida senda. Bien, a la escondida senda. ¿Sí? Se introduce la escondida senda. ¿Mm? Que aparece además como algo destacado. ¿Sí? El término escondida, o sea, la predicación de que es una senda escondida. Bien, entonces ahí nuevamente encontramos aglutinados sentidos que vienen nuevamente de esas dos tradiciones que estamos mencionando. Por un lado, la escondida senda es un tópico que está asociado con Horacio, ¿sí? El secretum iter, un tópico que surge de una de sus epístolas, de una de las epístolas horacianas. Pero también... perdona, que dijiste secretus, secretum camino, iter. Iter. Gracias. O sea, el camino secreto, ¿sí? La escondida senda. Noelia, y esto digamos en la parte religiosa, ¿se relacionaría con lo del camino estrecho por el que van por los pocos que llegan al cielo, digamos, algo así? Exactamente. Acá aparece asociado y resignificado con ciertas evocaciones bíblicas que tienen que ver, por un lado, con esto del camino que van a transitar pocos, que es una imagen que aparece en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, la alusión a esa senda estrecha por la que pocos van a llegar al cielo. Y por otro también se nos está hablando de un modo, por supuesto, solapado, porque vamos a ver que en toda la oda en ningún momento va a haber un sentido abiertamente religioso, ¿sí? Fray Luis se va a mantener todo el tiempo en el uso ambivalente de estos sentidos, o sea, son sentidos ambivalentes, se pueden interpretar como simplemente reformulaciones de tópicos clásicos, pero también se les puede dar esta otra densidad. Y para mostrarles esto, de qué manera las obras de Fray Luis, de alguna manera, sus poesías, sus traducciones y sus poesías originales dialogan también con esos otros discursos y esos otros textos que él escribía y pensaba, les elegí un texto extraído, un fragmento del libro de los nombres de Cristo, donde Fray Luis, de los nombres de Cristo es un tratado teológico que explica los distintos sentidos que adquieren los nombres con los que es designado Cristo en las Sagradas Escrituras. Como les decía en la clase asincrónica, era una manera que encontraban, o que encontró Fray Luis para divulgar, ¿sí? Para hacer llegar en lengua vulgar el conocimiento bíblico a los que no sabían leer en latín. Digamos, había como una especie de intención pedagógica detrás. Entonces, uno de los nombres de Cristo es Camino, ¿sí? O uno de los nombres que él elige comentar. Y entonces yo les copié acá algunas de las cosas que dice,
O sea, obviamente, dice Cristo, llámase también camino Cristo en la Sagrada Escritura. No vamos a leer todo, yo les copié todo el fragmento para que ustedes lo tuvieran. Lo que me interesaba eran dos cosas. Por un lado, bueno, mostrarles cómo estas mismas palabras y metáforas funcionan en los distintos textos de Fray Luis, pero también para que vieran el nivel de sutileza en las explicaciones de cada una de las palabras, de sutileza conceptual que está manejando Fray Luis, ¿no? Y que cuando nosotros decimos que las palabras que coloca en una oda tienen toda una densidad conceptual, estamos hablando de esto, ¿no? Que hay tratados en los que él explica algunas, no todas, algunas de estas palabras clave que usa. Y entonces, entre las explicaciones que da cuando va reformulando esto, qué significa hablar de Cristo como camino, entre estas reformulaciones, al final, habla de senda. Ahí está, oculto el video en miniatura porque si no, no puedo leer. Entonces, les leo ese último fragmento que yo cité, para que veamos de qué hablamos cuando decimos que se juntan todos estos sentidos. Y porque Juliano, los caminos son en diferentes maneras, que no son llanos y abiertos, y unos son llanos y abiertos, perdón, y otros estrechos y de cuesta, y más largos y otros que son como sendas de atajo, Cristo, el verdadero camino universal, tiene sendas más estrechas y altas para los que son de más fuerza. Fíjense cómo pasa de camino a senda, que es la palabra. Perdón, Noelia, acá dice que no son llanos y abiertos, no sé si es un error. Que no son llanos. Que no son, ahí está, perfecto. Sí. Lo que dice senda, y a esto quería llegar, la palabra original significa todo aquello que es paso por donde se va de una cosa a otra. Pero no como quiera paso, sino paso algo más levantado que lo demás del suelo que le está vecino. Y paso llano, o porque está enlosado, o porque está limpio de piedras y libre de entropiezos. Y conforme a esto, unas veces significa esta palabra las gradas de piedra por donde se sube, y otras la calzada empedrada y levantada del suelo, y otras la senda que se ve ir limpia en la cuesta dando vueltas desde la raíz a la cumbre. Bueno, si ustedes leyeron toda la oda, habrán visto que suenan estas palabras, ¿no es cierto? O sea, aparece esta idea de la senda que está connotada también de un modo místico, ¿sí? Dentro de una tradición ascética. Vamos a ver que este camino que se plantea acá, emprender en la oda la voz poética, que todavía no aparece como primera persona, simplemente lo que encontramos acá es el elogio de aquellos que eligen esa vida, que eligen huir. Vamos a ver que después esto va adquiriendo otra densidad a medida que avanza la poesía, ¿no? Quienes ya la pudieron leer toda, tendrán esto bien presente. Esta idea entonces de la senda como un camino que es un camino hacia Dios, aparece en los nombres de Cristo, y aparece también en otros de los textos teológicos. Podría citar otros. Hoy yo, preparando la clase, estaba revisando antiguos apuntes y encontré uno en el que había citado un fragmento de la explicación del Cantar de los Cantares, en el que también habla de la senda estrecha que tiene que ver con la vía mística. Yo elegí citar de los nombres de Cristo, además de por esto que les decía, que si nos fijamos cómo de una palabra se van desglosando los distintos significados, los conceptos, o sea, hay una sutileza conceptual muy grande, pero digo, aparte de esto, elegí el de los nombres de Cristo porque me interesaba que viéramos la asociación que existe entre senda y Cristo, porque si vamos a pensar en una vía mística en Fray Luis, tenemos que tener presente que lo que está detrás de esto es la idea de Cristo como camino, o sea, la idea central y axial de la mística agustina, y por supuesto
luisiana, o sea, de Fray Luis, en tanto fraile agustino, tiene que ver con, o sea, no es Buda, no es una mística de la que estamos acostumbrados hoy, sino que es una mística que piensa ese acceso a Dios a través de Cristo como figura axial, ¿no? Y eso no tenemos que olvidarlo, porque después aparecen algunos matices con respecto a esto cuando lleguemos a la descripción de ese lugar al que quiere llegar el poeta. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo no los veo porque saqué la vista en miniatura, así que no estoy a ciegas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces tenemos una primera estrofa que plantea la exaltación de esa vida rústica, pero aparecen también asociadas a ella, determinadas ideas y términos que resultan también a esa otra tradición en la que está inscripto Fray. Ese valor polisémico de determinados lexemas se va a dar también a lo largo de la oda. Bien, entonces aparece una de las posiciones que van a atravesar toda la oda, que es esta de el mundanal ruido y la escondida senda. Y esta oposición trae aparejada otra oposición que, si no me equivoco, Rita mencionó hace un rato cuando estábamos comentando entre todos esta primera parte, que es la oposición entre los sabios, ¿sí?, que son pocos, que son los que van a transitar por esta escondida senda, y los que no son sabios, ¿sí? Es esa muchedumbre que después va a aparecer mencionada más adelante, que es esa mayoría ignorante, el vulgo, y podemos pensar, si estamos pensando en el inicio de un camino de ascensión y de trascendencia, en los que no están iniciados, ¿no? Bueno, esta oposición que plantea la primera estrofa, la primera lira, va a vertebrar toda esta primera parte, digamos, se desarrolla mejor en las siguientes estrofas, ¿sí? ¿Qué términos podemos encontrar asociados a cada uno de estos aspectos? En las siguientes estrofas. ¿Qué elementos se pueden relevar de esta oposición en esas otras estrofas? La fama. Bien. Aparece el vano la fama. dedo. El vano dedo. Bien. El dorado techo. Bien, sí. Los soberbios. El vano dedo, sí, o sea, las críticas vanas que señalan, ¿no es cierto? El techo dorado, ¿sí? Todos esos están connotados negativamente. ¿No es cierto? Sí. Están la lengua asociados. Lisonjera también. Perdón, Mariel. Sí, la lengua lisonjera que la bien, está asociada a la fama, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, entonces, pero además hay algo que me parece que lo que dice al principio está afirmativo porque además está en signo de admiración, ¿no? Sí, claro, empieza con una exclamación, ¿no? Claro, como algo, vida, como un ideal. Resaltándolo, ¿no? Como bueno, no negativo como lo que sigue. Exacto, no, desde luego, eso, la descansada vida es positiva. La escondida senda también. Pero hay un montón de otros términos que aparecen desarrollados en esas otras estrofas que están connotados negativamente. Como ustedes bien marcaron, las cualidades abstractas que ilustran, digamos, ese mundanal ruido, digamos, ¿de qué se trata el mundanal ruido? Bueno, de todos esos aspectos que distraen de la búsqueda de la virtud, si pensamos en la vertiente horaciana, o de la búsqueda de la trascendencia, si la pensamos en esa otra tradición que está jugando acá. Entonces, bien, retomando lo que ustedes señalaban,
por un lado, cuáles son esos ruidos que distraen y que alejan del camino verdadero. Bueno, por un lado, aparece aludida aludidos los elementos de la posición social, ¿sí? Cuando nos habla de los soberbios grandes, el Estado, o sea, el Estado de los soberbios, de los grandes soberbios. Aparece la riqueza, a través de o sea, aludida por el dorado techo, ¿no? Es decir, aparece aludida metonímicamente, a partir de un término que está asociado con la riqueza, pero es algo concreto que nos lleva hacia eso otro abstracto que es la riqueza. Y entonces en esa segunda estrofa aparecen estos elementos, el estatus social, la riqueza, y en la tercera estrofa aparece lo que ustedes también bien marcaban, que tenían que ver con la mirada de los otros, diríamos hoy nosotros, la voz ajena, ¿no? La fama, pero esa fama vana, ¿no? La fama que uno logra por las cosas mundanas. Y la lengua lisonjera, o sea, la lengua aduladora, la lengua que miente, ¿no? También voz y lengua aparecen como metonimias de la fama y de la mentira, que se oponen ahí ¿a qué? En esa misma estrofa. A la verdad sincera. Exactamente, y que aparece obviamente destacada y al final. O sea, después de mencionar todo eso otro que no, aparece la verdad sincera, mencionada nuevamente como lo que es positivo. Y en la cuarta estrofa, o sea, después de toda esta descripción y este planteo antitético de estas dos vías, ¿no? Aparece en la cuarta la primera persona. Ahí, en la cuarta estrofa aparece esta primera persona. A partir de una pregunta retórica, ¿no? A partir de toda esta situación que se describe en las tres primeras estrofas, el poeta se plantea: ¿qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado? Entonces se pone él en esa situación, ¿sí? Y vamos a ver que después, en la estrofa siguiente, el que va a huir es él, ¿sí? Va a decir, huyo de aqueste mar tempestuoso. Entonces ya no es el sabio, es el que huye, y él se incluye en ese grupo que trata de huir. Aparece el yo acá. Claro, claro, es lo que les decía recién, aparece la primera persona, ¿no es cierto?, en esa cuarta estrofa. Bueno, bien. Una última cosa respecto de estas primeras 4 liras, y si ustedes quieren decir algo más también, por supuesto, que podemos decir. En esta oposición que planteábamos, algo que es interesante es que la figura del sabio, fíjense que se construye por la negativa. O sea, no se dice lo que un sabio es, sino lo que no es, lo que no hace un sabio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que al sabio no lo enturbia, ¿sí?, el estado de los soberbios, de los grandes. Los grandes, o sea, era un título, los grandes de España eran los nobles de más alto rango, ¿no? Tenían ese mote. No lo enturbia, no admira, no cura, o sea, no se preocupa. Es decir, que nos está describiendo por la negativa el sabio como alguien que ha alcanzado la templanza, ¿no? Es decir, nada exterior lo perturba, es como alguien que nos describe algo que en la tradición clásica se denomina ataraxia,
O sea, es un estado en el que las pasiones no perturban. Y en la tradición cristiana, que aparece acá también, lo que aparece en estas estrofas, al negar todo ese ruido mundano que obstaculiza la trascendencia, lo que aparece es la renuncia a esas pasiones, a esos vicios. Y eso en la mística se llama camino purgativo, o sea, purgarse, limpiarse de todo lo que impide llegar a ese encuentro con Dios, ¿no? Algo importante que estaba en este apunte que les mencionaba, que encontré que preparó Jime, es que esta descripción del sabio a partir de sus renuncias guarda ciertos ecos también horacianos. O sea, en la construcción que hace Horacio, en su Beatus Ile también aparece esto. Pero no tiene que ver con la ascensión divina, sino con la fama. No, sino con la búsqueda de la virtud, del alejamiento, obviamente, de aquellas preocupaciones, negocios, lo llama Horacio. Una pregunta que me quedó pendiente. Cuando hablamos de Horacio, ¿tiene que ver eso con el locus amoenus o no? Esa búsqueda de ese lugar. Cuando ¿Tiene que ver qué eso? Esto que decimos, la oposición, esta descansada vida, que nombra Fray Luis, que lo asociamos a Horacio, que vos dijiste que, bueno, que se plantea el tema de la moral, la búsqueda de la virtud, enlazar la vida rústica. ¿Eso está ligado a ese tópico o no tiene nada que ver? No son exactamente lo mismo. O sea, la búsqueda de la vida rústica va por un lado, pero en el Renacimiento, y vos, digamos, lo estás leyendo bien, porque ahora cuando avancemos un poco en la Oda vamos a ver que el locus amoenus obviamente aparece. Yo me acuerdo del Quijote, por eso te digo. Claro, no, en el Renacimiento sí se hace como una asociación, ¿sí?, de ese lugar ameno, porque el locus amoenus es un tópico que tiene determinadas características muy específicas, ¿sí? Un lugar que, ahora vamos a ver, porque acá en la Oda aparece exactamente predicado con todos sus elementos, ¿sí? Que tiene sombra, que tiene agua. Claro. Claro, está muy caracterizado, por eso es un tópico, ¿no? Porque tiene ciertos rasgos asociados que son fijos. Y bueno, a partir de ahí hay una reformulación que hace cada poeta. Ya que casi que, perdón que interrumpa, casi que en los términos en que está Noé planteando el análisis de la Oda, me parece que si pensamos en la idea de, por ejemplo, de Beatus Ile y de Locus Amoenus, me parece que el Locus Amoenus en estos términos de lectura casi que lo podríamos pensar hasta como un ejercicio retórico, ¿no? Como un tópico bien descriptivo, digo, pensando en la densidad más como... No, o sea, filosófica o ideológica sí, está bien, en esos términos que le está adjudicando a Fray Luis. Me parece que es como, lo podemos leer más como un tópico que ya está como, sí, casi retórico, lo diría yo, ¿no? Acá Jimé dice que es más virgiliano que de Horacio, y me parece que en la apropiación, digo, pensándolo en términos de apropiación, ¿no? Y de tránsito por el Renacimiento, me parece que acá la fuerza la tiene el Beatus Ile y que el Locus Amoenus podría estar ya casi representando como, sí, hasta como un ejercicio descriptivo, ¿no? De una fijación de espacio y ya, y no mucho más, en este caso. Yo lo definiría así, una posible diferencia. Sí, igual acá que va a aparecer el locus amoenus también se va a densificar, ¿no es cierto? O sea, porque como siempre Fray Luis hace esto de imita, pero también le pone su propia carga, ¿no? A lo que está imitando. Pero sí, lo que dice Jime es exacto. El locus amoenus viene más por la tradición eglógica, por la de Virgiliana. Bueno, muy bien. Entonces,
Otra cosa que me gustaría que tuvieran en cuenta para cuando avancemos en la oda, tiene que ver con que todas estas, digamos, estos artificios humanos que aparecen acá connotados negativamente, después los vamos a encontrar connotados de otra manera, ¿sí? O sea, en la labor humana, que acá aparece como algo negativo, vamos a encontrar que hay otra opción, ¿sí? Para las obras humanas. Las obras humanas también pueden encontrarse dentro de esta vía, de esta escondida senda. Hay lugar, digamos, no todo es naturaleza, también va a haber arte. O sea que otra dicotomía que tenemos que pensar en la oda es esta de naturaleza y arte. Bueno, muy bien. En esta cuarta estrofa aparecen algunas imágenes interesantes que Fray Luis va a usar en muchas otras odas y que en esta misma oda van a aparecer resignificadas al final, que tienen que ver, por un lado, con la imagen náutica, la idea del mar tempestuoso, que en la mayor parte de las veces aparece significando la vida, ¿no? La vida está rodeada de preocupaciones. Y luego, bueno, no luego, sino antes, aparece la idea de las ansias que dan la muerte, ¿no? O sea, estos deseos que producen preocupación y que alejan de ese estado de ataraxia, ¿no? Entonces aparece al final de esa pregunta retórica que cierra este primer tramo de estrofas, aparece el yo y aparece, cerrando todo el tramo la idea, ¿sí? El juego antitético que se pronuncia con un quiasmo, ¿sí? Ansias vivas y mortal cuidado. Se destaca ahí esa oposición. Aparece entonces esta idea de lo que se desea, pero que no conduce a nada. Y después vamos a ver que aparece el deseo asociado a algo más provechoso, ¿sí? Noelia, te hago una pregunta quizás un poco básica, pero cuando vos hablas de quiasmo, ¿estás hablando de una estructura que tiene la misma estructura sintáctica pero que está en espejo? ¿Algo así? Exactamente, es un paralelismo invertido, ¿sí? Es cuando se utiliza la misma estructura, pero en un sentido inverso. No en un sentido, sino en una construcción inversa. Una construcción, no tiene que ver siempre con el sentido. A veces se refuerza la misma idea oponiendo sintácticamente los mismos elementos y no significan lo contrario. En este caso, sí. Claro, porque tenemos ansias vivas, ¿sí? Sustantivo, adjetivo, y después mortal cuidado, es adjetivo, sustantivo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa más les gustaría comentar de este primer bloque? Entonces aparece planteado acá el tema que es moral, ¿sí? Que obviamente está claramente asociado al Beatus Ille, y que a lo largo de la oda vamos a ver asociado con otros tópicos, como por ejemplo el del locus amoenus, que aparece pero en otro nivel, como decía Florencia, ¿sí? No aparece con una igualdad de importancia, sino que va a aparecer para traer otros sentidos. Bueno, decíamos entonces que hay un segundo bloque, que son estas liras de la quinta a la octava, que bueno, una vez planteado este tema moral, la necesidad de la renuncia, la definición de la oposición entre los sabios y los no sabios, bueno, vamos a ver qué otras cosas nos propone esta oda. ¿Querés leer, Mariel? Sí. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso,
Roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo, de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido, el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Bueno, ¿qué encontramos acá? Repetido quiero un montón de veces. Bien, aparece el deseo, ¿sí? Ese yo, aparece lo que él sí desea. Un secreto seguro de Lo que anhela, ¿no? Aparece esa vida mirada anhelada, empieza a describir de qué se trata eso que se opone al mundanal ruido. Y aparece con esta exclamación, esta oración exclamativa tripartita, ¿no? O monte, o fuente, o río, que como les decía, introduce qué cosa, ¿qué nos está haciendo referencia? De lo que hablaba Rita anteriormente, del locus amoenus. Claro, aparece una reformulación del locus amoenus, aludido acá a partir de sus tres elementos básicos, que son, bueno, la fuente, la frescura, el río, el monte. Y acá el secreto otra vez tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes, ese secreto, camino secreto que es para pocos. Sí, aparece la idea del secreto seguro, el seguro como ese lugar que es un refugio, es un sustantivo ahí, como puerto, que también es una idea que va a aparecer en la oda, la que se denomina al apartamiento, la oda que comienza o ya Puerto Seguro, que vamos a comentar pero brevemente, no la vamos a analizar tanto. O sea que sí, exactamente, se vuelve a hablar de esa senda, de ese, acá no se llama senda, se llama ya refugio, ¿no? Se habla o sea, porque es otra idea. Hay un camino que se inicia, pero acá hay un refugio al que se alude. Que está construido a partir de los elementos que simplemente se mencionan, ¿sí? Es casi una sinécdoque del locus amoenus. Se mencionan las partes del tópico que componen ese paisaje idealizado. Muy bien. Y aparte parece como que en ese camino que él va, al ponerlo con el mar tempestuoso, es como que llega a un lugar, no sé, seguro. Claro. Exacto, a un refugio, ¿no es cierto? O sea, o eso por lo menos está planteado como un anhelo, ¿sí? La exclamación exalta eso, pero después aparecen todos estos verbos que vos mencionabas, Rita, de quiero, ¿sí? Lo que quiere y lo que no quiere. O sea, aparecen las dos. Perdón, ahí secreto ahí es adjetivo, ¿no? Y seguro es el sustantivo. Sí, o sea, exactamente. Es un refugio secreto y deleitoso. Exacto. Se debería interpretar así, sí. Sí, a mí me llamó, ¿qué tal? A mí me llamó la atención cuando expresa en la primera estrofa, que dice, roto casi el navío, que me da como a entender que en ese recorrido tiene sus consecuencias, ¿no? No es un recorrido forzado que tiene, digamos, que lleva a un esfuerzo en términos espirituales, calculo. Sí, bien. ¿Y con qué más se puede asociar ese navío roto que aparece ahí? Con algo que yo les mencionaba recién. Con el campo semántico de lo náutico que estabas mencionando. Exactamente. O sea, claro, desarrolla esa imagen del mar tempestuoso, ¿no? De todas esas preocupaciones que alejan también de la virtud. Si lo pensamos. Claro, pero si dice roto el navío, de alguna manera se está aproximando a ese puerto seguro donde el mar no puede ya llegarle, ¿no?
Y bueno, sí, en principio es lo que está proponiendo, ¿no? Lo que se está proponiendo. Fíjense que, como les decía, si antes hablaba de qué dichosa la vida del que huye, acá él usa en primera persona, en la voz poética, dice huyo. ¿Sí? Calmo, dice. Bien, entonces tenemos, en esta estrofa quinta, podríamos decir que está dividida en dos. Por un lado, las exclamaciones de aquello que anhela, y que son los primeros dos versos, y los últimos tres versos, en los últimos tres versos aparece descrita la situación de la que huye, metaforizada por esta imagen náutica del navío roto y del mar tempestuoso. Estas dos imágenes, por supuesto, también están en Horacio, tienen también toda una tradición que va más allá, pero las vamos a ver asociadas también con esta tradición horaciana. Bueno, y la estrofa siguiente tiene una estructura bastante parecida, aunque no hay exclamaciones, porque los dos primeros versos presentan lo que la voz poética quiere nuevamente, ¿sí? Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, quiero, ¿no? Con esta acumulación de adjetivos. Y luego los últimos tres describen lo que no quiere, que nuevamente tienen que ver con los soberbios grandes del Estado, lo que describen las primeras estrofas, ¿no? No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Reúne ahí lo que en esa estrofa segunda, ¿sí?, desarrollaba en las imágenes que estuvimos comentando. Perdón, en la tercera y la también. Riqueza. En la tercera también sigue el mismo esquema, porque los dos primeros son Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, y después viene lo que no quiere en los tres. Bien, en la séptima estrofa, está muy bien. Sí, exactamente. Y fíjense que siguiendo con esto de que en la estrofa sexta retoma lo del estatus y la riqueza, ¿qué es lo que retoma en esta séptima? Jorge, ¿vos sos el que hizo la observación? Sí. Bueno, que muy bien como observa Jorge, también mantiene ese esquema de lo que quiero y lo que no quiero. ¿Qué retoma ahí cuando dice, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido? ¿A qué nos suena eso? A lo de la mirada del otro, al estar siempre pendiente de los demás. Recupera eso, o sea, vuelve a reforzar qué es lo que no quiere, que es todo lo que ya nos describió como parte de esa vida, de ese mundanal ruido. ¿Sí? Muy bien. Y en el eje, o sea, entonces en el eje de esa oposición sabios-no sabios, se sigue manejando de esta manera. Y en el eje de naturaleza y arte, ¿qué aparece acá? En esa otra oposición que dije que podíamos pensar. Claro, que el canto de los aves no es aprendido, no es artificial. Hay una apuesta por el no artificio, en principio, ¿sí? Después vamos a ver que eso se resignifica al final. Pero en principio nos habla de una búsqueda de lo natural, donde vence la naturaleza. Y eso debe tener que ver con el genio que tiene él, seguro. Y no sé, no lo sé. Pero bueno, en principio, en la construcción de sentidos que se va armando en este poema en particular, vemos que aparece el arte en este contexto del mundanal ruido connotado negativamente. Después vamos a ver que vamos a encontrar otros sentidos para esto.
Bueno, muy bien. Y el final es esa famosa estrofa, no sé si ustedes la conocían, pero es muy citada, que dice, vivir quiero conmigo, o sea, resume todo lo que viene describiendo, ¿no? Y aparece nuevamente ahí en el centro del verso de esta estrofa final del bloque, el quiero, ¿no? Vivir quiero conmigo, gozar quiero, nuevamente, del bien que debo al cielo, ahí con esa construcción paralelística, ¿no? Vivir quiero, gozar quiero. A solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo, ¿no? Toda esta acumulación que resume lo que viene describiendo hasta acá. Hay como, no sé, a mí me parece como una resonancia con el Nada te turbe de Santa Teresa, ¿puede ser? Exactamente, no sé si no es que tenga que ver con esto de Santa Teresa en particular, pero sí, es esa idea de renuncia, exactamente, a aquello que perturba, ¿no? La renuncia a las pasiones. O a las preocupaciones, digamos, si lo vemos más como algo mundano, la renuncia a esas preocupaciones de los negocios y de todo ese entorno que nos aleja de la paz y de la virtud. No me cierra el de esperanza. ¿Qué quiere decir exactamente? Bien, está muy bien esto que señalás, porque es una discusión que dan algunos críticos, que por ejemplo, que expresan que les parece extraño que use de un modo negativo la palabra esperanzas, ¿no es cierto? Porque después va a aparecer una esperanza que está positivamente mencionada en la Oda, ya vamos a ver. ¿Puede ser que tenga que ver con las ansias vivas que dijo antes? Exactamente. Cuando habla de esperanzas en este contexto de renuncia, está claro que está hablando de esas esperanzas vanas, ¿no? De esas ansias vivas, ese mortal cuidado, que no tiene que ver con o sea, hay una oposición implícita entre una esperanza vana y una esperanza que es verdadera. Acá está implícito, pero después vamos a ver que se explicita la idea de que la esperanza aparece en ese huerto, que es donde se refugia la voz poética. Ahora lo vamos a ver inmediatamente. Y también puede ser que haya una oposición entre el canto de los pájaros y el mundanal ruido, que es un ruido, no es un canto, no es música. Sí, me parece pertinente lo que señalas, exactamente. Hay una oposición también entre la naturaleza y la labor humana, pero esa labor vana que, como vos bien decís, es un sonido confuso, ¿no? Es un ruido. Sí, también yo lo que observo es que habla de la soledad como una condición de posibilidad de este estado que él se plantea alcanzar. Exactamente, sí, sin dudas. Sí, es como un propósito, ¿no? Sí. Sí. Retengan esto que mencionó Silvia, vos lo observaste, ¿no? Lo del ruido. Sí. Ah, perdón, porque no los veo a todos, por eso. Retengan esto, porque la idea del sonido va a reaparecer al final reivindicada. Y me interesa esto que señala Silvia, porque yo no lo había pensado, pero es verdad que aparece ese ruido, aparece el canto no aprendido de los pájaros, y después va a aparecer otro sonido al final, que va a aparecer como una vía ascensional, como una vía de trascendencia en ese otro contexto positivo de refugio y de huida del mundo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa que ustedes puedan señalar, que les haya interesado? ¿O que no hayan entendido? Bueno, vamos entonces al tercer bloque, que es el que ya nos introduce directamente en el locus amoenus, o lo que podríamos denominar como una formulación de locus amoenus en este poema. Ariel, sí. Quiero tus oficios. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto.
y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. El aire el huerto orea, y ofrece 1000 olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Bueno, bellísimo, ¿no? Hermoso, hermoso. Bueno, aparece acá el locus amoenus, ¿sí? Finalmente. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué elementos hay? Bueno, les digo un poquito unos contextos, ¿sí? De cómo ha sido leído. Y después lo comentamos también nosotros y el análisis lo hacemos en el marco de lo que venimos comentando. Este lugar, este huerto que describe Fray Luis, ha sido interpretado de maneras muy diversas. Por un lado, se asoció, o la crítica lo asocia, y es posible que así sea también, con un lugar, un espacio físico real, que es una finca, una estancia llamada La Flecha, que tienen los agustinos cerca del Tormes. O sea, es un lugar de retiro que tienen los frailes agustinos, que se llama La Flecha, que yo les... Ahora, cuya imagen yo les puse acá, ¿sí? Yo les puse una miniatura. Bien, ese es como un lugar posible que nos puede estar refiriendo. Establecí los videos. Que puede estar aludiendo concretamente a un lugar real, que es una huerta que tienen los agustinos, que era un lugar de retiro real. Algunos lo han asociado este lugar también con el lugar de retiro o en el que se refugió Carlos V cuando abdicó, que es el monasterio de Yuste. Bueno, sobre la base de eso, algunos críticos han especulado sobre la fecha de esta oda, pensando que era una oda muy anterior a las demás, porque en uno de los manuscritos aparece con el subtítulo Después del mundo, el recogimiento de Carlos V. ¿Sí? Eso no aparece en el Devedo, y bueno, digamos, algunos lo han leído así. No es muy certero, digamos, interpretarlo así, pero bueno, claramente es un lugar de retiro, de recogimiento, que puede asociarse, en principio, seguramente con La Flecha, con ese lugar real al que se retiraban los agustinos, que estaba rodeado de naturaleza. Es un lugar real y es un lugar simbólico. En primer lugar, porque está construido con los elementos de este tópico, que es retórico, como les decía Flor, que es algo incluso que en este momento estaba ya desgastado, pero los poetas, justamente con ese lenguaje que ya estaba de algún modo desgastado, lo que hacen es reanimar ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, aparecen acá estos elementos que son cuáles, que ya mencionamos, pero recordémoslos. El huerto, la primavera, las flores, el fruto, eso. Bien. El agua. Huerto, el agua, el viento. Las flores. La fontana. La fuente, la fontana, muy bien. Y el manso ruido. Muy bien, y el manso ruido, que también era uno de los atributos de ese lugar ameno, de ese locus amenus. Muy bien. Que es un tópico que proviene como bien... Puede ser que acá... Sí. Iba a hacer una consulta, porque yo lo atribuyo a los 5 sentidos. Empezamos con la primera parte, con la vista, la segunda parte, la auditiva, y acá empezamos con los aromas, porque habla de los olores, y la anterior bien el tema de los sonidos, del escuchar aves y no el ruidoso. Puede ser que también podamos aplicarlo con el tema esto de cuando describimos
la descripción sea más real en cuanto a los 5 sentidos en esta parte, por el tema de los olores, de los árboles, de las plantas. Sí, está bien lo que señalás. Hay una construcción, una descripción de este lugar, o como una reconstrucción de este tópico, que sí, tal cual como vos decís, está elaborada a partir de las sensaciones de los 5 sentidos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que hay es una construcción que es sensorial. Entonces, si estamos pensando como en un camino de trascendencia, no es menor pensar y darnos cuenta de que ese camino no es un desapego total de todo lo que los sentidos captan, ¿no? Sino de ciertas cosas, de ciertos ruidos, de ciertos olores, de ciertas cosas que se pueden ver y otras que no se pueden ver o que no es. Así que sí, está bien, hay una construcción desde todos los sentidos, como que se invaden de ese lugar pacífico, ¿no es cierto? Y todo se serena. Muy bien, está bien la observación. Les decía entonces, completando lo que les estaba diciendo antes, que como bien señaló Jime cuando ustedes preguntaron sobre Locus Amoenus, es un tópico que viene de la tradición bucólica. A eso también le podemos sumar que en la tradición cristiana aparece en la imagen, también es un tópico sagrado de lo que se llama el hortus conclusus, o sea, el huerto cerrado, que aparece escrito en el Cantar de los Cantares, y que la tradición medieval, la iconografía sobre todo medieval, utilizó para simbolizar la virginidad de María. Acá no tiene tanta importancia esto, pero sí simplemente mencionar que este Locus Amoenus, que tiene una tradición clásica virgiliana, digamos, este lugar con ciertos atributos, el huerto, sobre todo la palabra huerto, también puede traer reminiscencias de esa tradición, en la tradición religiosa, o sea, también puede permitir ese juego ambivalente que venimos marcando, ¿sí? O sea, no es que se esté hablando ni de la Virgen ni de nada, pero sí esta idea de que el huerto remite también en la tradición cristiana, o sea, a una serie de sentidos que estaban codificados. A mí me interesó marcarles la palabra con la que se abre la descripción del Locus Amoenus, que es la palabra monte, porque Fray Luis, también en los nombres de Cristo, explica que uno de los nombres de Cristo es monte. Entonces, yo les copié acá un fragmento. Bueno, explica, ¿no es cierto? Se le da a Cristo el nombre de monte, qué significa en la escritura y por qué se le atribuye a Cristo. ¿Sí? Pero a mí lo que más me interesa, porque aparecen una serie de imágenes que podemos asociar con la descripción que hay en la Oda Primera, es lo que dice al final, ¿no? Pues por la misma manera, Cristo nuestro Señor, no solo en cuanto Dios, que según esta razón, por ser el verbo divino, por quien el Padre cría todas las cosas, las tiene todas en sí de mejores quilates y que son en sí mismas, mas también, según que es hombre, es un monte y un amontonamiento y preñez de todo lo bueno y provechoso, y deleitoso y glorioso, que en el deseo, y en el seno de las criaturas cabe. O sea, prácticamente es concomitante con lo que se está describiendo en la Oda, ¿no es cierto? Esta preñez, ¿no es cierto?, de olores que abundan, la fuente que es generosa, ¿no es cierto? Bueno, y asociadas acá con la gracia y la virtud, digamos, como elementos reales de la naturaleza, pero que también simbolizan esa que es espiritual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso me interesaba marcarles esto, para ver cómo todo el tiempo Fray Luis
o sea, hay como un diálogo entre las distintas obras de Fray Luis, ¿sí? Entre sus odas originales, donde está planteando una propuesta que es estética, claramente, no es religiosa, hay algunas odas que son de tema religioso, acá aparece la religiosidad expresada, pero no de un modo explícito, ¿no? O sea, hay que como reconstruir estos sentidos. Y para ver cómo, decía, están en diálogo sus lecturas clásicas, sus traducciones, sus obras originales y sus textos también de reflexión teológica, ¿no? Su concepción teológica del mundo. Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Se les ocurre algo más? Está muy bien lo que señaló. ¿Quién señaló lo de los sentidos? Porque no está acá en la vista que tengo de videos. Decime tu nombre. Graciela. Graciela, creo que era. Graciela. Bueno, acá la veo a María. Justo estoy comiendo. Bueno, Graciela, lo que marcaba Graciela está muy bien. Fíjense cómo empiezan a aparecer connotados positivamente los elementos que antes estaban vistos como amenazas, ¿no? En principio lo que marcó muy bien Rita, ¿sí? Con buen ojo miró ahí la palabra esperanzas, con sentido negativo, bueno, acá se retoma con un sentido positivo, ¿no? Dice que con la primavera el monte de bella flor cubierto ya muestran esperanza, el fruto cierto. Aparece la esperanza como, ya no como una ansia que mata, que es mortal, sino que da certezas, ¿no? Bien, aparece también la idea del agua, ¿sí? El aire, la cumbre airosa. Antes el aire era negativo, ¿no es cierto? Generaba la tormenta. Después van a aparecer de nuevo los vientos. Y aparece un agua que ya no es ese mar tempestuoso, sino que es un agua calma, un agua generosa, ¿no? Y el manso ruido también está connotado positivamente. Aparece ese ruido. Ese manso ruido que del oro y del cetro pone olvido, y ahí está lo mundano. Exacto, retoma nuevamente de un modo, de nuevo, a partir de metonimias, el desprecio de la riqueza y del poder, ¿no? Del cetro. Bueno, muy bien. Entonces tenemos ese viento, ahora es la cumbre airosa, podríamos hacer como estos paralelismos, ¿no? De construcción opositiva. El mar tempestuoso ahora se transformó en esta fontana pura, y el mundanal ruido, como bien señalaron ustedes recién, es también ahora el manso ruido. Bueno. Qué feo que queda verdura. Bueno, sí, es como el espacio verde, ¿no? Como... Igual es como que estuviera construyendo la idea de que al alejarte del mundanal ruido, digamos, no perdés nada, sino que por lo contrario, tenés todo lo mismo, pero en su versión perfecta, digamos, ¿no? Exactamente, esto está muy bien lo que vos marcas, Mariel, porque justamente al apelar a este tópico que es retórico, como decía Flor, del locus amoenus, se está apelando también, o sea, otros de los sentidos que vienen asociados, tienen que ver con esa edad de oro, ¿no? Con ese momento idílico y perfecto, que también está asociada en la tradición cristiana al Edén. Claro, claro. Entonces, por eso yo en el Prezi les puse como una miniatura no sé si la descubrieron, del panel de la creación del tríptico El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿sí? Que si bien no es lo mismo, nada que ver lo que está la propuesta del Bosco con la de Fray Luis, pero sí me parecía, primero porque me parecía lindo y después me parecía interesante ver cómo estas modulaciones de lo religioso en el Renacimiento adoptan cauces diferentes, pero hay un trabajo con esta materia, ¿no? Bueno, muy bien, y lo que está en el medio, eso rosado tan bonito, es la fuente que aparece en el medio del jardín del Edén.
Bueno, ¿algo más quieren comentar? Entonces vayamos al último bloque y más la estrofa final, que son las liras de la 13 a la 16 y la última lira que cierra todo, ¿no? ¿Leo? Sí, por favor. Téngase su tesoro, los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían, cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje, y en ciega noche el claro día. Se torna, al cielo suena confusa vocería, y la mar enriquecen a porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste, y la vajilla, de fino oro labrada, sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando, con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído, al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Bueno, ¿qué aparece acá? Reformulado y transformado por ese huerto que aparece antes, aparecen transformados, reformulados los elementos que venimos viendo en toda la oda. O sea, hay como un resumen de todo lo que se viene trabajando. Bueno, ¿qué aparece entonces de lo que ya estamos viendo desde el comienzo? Y los que naufragan. Bien, aparece de nuevo la metáfora náutica, ¿no? La idea de aquellos que pasan la vida en ese mar tempestuoso, ¿sí? Que dice, del falso leño se confían, la metáfora de la vida como un leño, ¿no? Cuando el cierzo... Aparecen de nuevo los vientos, ¿sí? El cierzo y el ábrego, cuando estos porfían, o sea, cuando estos se ponen intensos, los que confían en el falso leño, quien está en el huerto ameno, ¿no es cierto?, los ve desde otro lugar, ¿no? Dice, no es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. Bueno, de nuevo sí, o sea, es toda una expansión de esa metáfora náutica, ¿no? La combatida antena, que es la del barco, cruje, y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena confusa vocería, vuelve a aparecer el sonido confuso, y la mar enriquece en porfía. O sea que se van todos al agua. Escribir esa situación de la que él desea alejarse, o ya se alejó, digamos, y aparece la situación óptima, ¿no? Que presenta a partir también de un tema que es de Horacio, que es el de la mesa rústica, ¿no? Que está en el Beatus de extenso época que ya les copié. Uno de los elementos que aparecen es este de los manjares, digamos la renuncia a esos manjares para comer bocados más sencillos, más rústicos, pero que están en la paz, ¿no es cierto? Que se comen más tranquilos. Naelia, en la última, en la anteúltima estrofa, cuando se para miserablemente, que bueno, sí, entiendo que es para que le dé el heptasílabo arriba, ¿no? Pero ¿tiene algún otro significado eso de que quede miserable solo y después sí, en principio es un tipo de licencia poética, ¿sí? Porque parte, o sea, es como un encabalgamiento extremo. Extremo, claro. Lacaniana. ¿Cómo? Es lacaniana. Ah, me mataste, Rita. No, o sea, en principio sirve para destacar miserable, obviamente, claro. Y después continúa debajo miserablemente.
Así que sí, es un recurso, ¿no? Para destacar la palabra miserable. Es un recurso que muy pocos usan, siempre en los manuales de versificación, casi siempre el verso que aparece como ejemplo es este, y algún otro de Fray Luis que también lo tiene. Se llama hipermetría, si no me equivoco. A ver si me ayuda Jime. Si no me falla mi memoria. Es una de las licencias métricas, que tiene que ver con las pausas. En el artículo que yo leí de la pesa, así muy rápidamente, bien, sí. Dice algo interesante en esta idea de la codicia que estaría marcada por los que van a buscar los tesoros a América y que naufragan, digamos, por eso dice que el mar se enriquece porque tienen que tirar todo lo que traen para poder salvarse en el naufragio. No sé si tiene que ver o no, porque viste que uno dice una cosa, otro dice otra, y yo no sé, no lo sé. Sí, son sentidos que se van sumando. La idea del mar asociado a la avaricia y a la codicia es una idea que se está codificando acá claramente, que Fray Luis, que también viene de la tradición clásica, y que Fray Luis trabaja en otra oda en particular en la que habla de la avaricia. Así que sí, ese sentido claramente está. Y luego también el mar también se enriquece de esas vidas, o sea, se come a los que logra engullir, para usar la imagen, ¿no es cierto?, de comestible, ¿no? Bueno. Así que sí, puede tener que ver con eso, sí tenía que ver, en varias codificaciones está la idea de América, en esa asociación de la navegación con la avaricia, pero digamos, tiene un montón de formulaciones ese tópico. Bueno, muy bien. ¿Y cómo culmina todo esto? Después de volver digamos, de retomar todos los elementos que vino describiendo, que vino trabajando. Y culmina con la situación ideal, digamos. Llegó. ¿Cuál es? El tendido a la sombra. Tendido a la sombra. Tendido a la sombra acá, cantando. Reemplazando el mundanal, el ruido mundanal por el son acordado de la cítara. Lo más importante es lo que ustedes están... De hiedra y lauro. Ahí está lo del poeta y lo de los dioses. Eso, y aparece lo dice la pesa, no es que yo me vea que no es la que sé. Dice que está asociado la hiedra a la divinidad y el laurel a los poetas. Muy bien, perfecto. Todo lo que está diciendo está bárbaro. ¿Sí? Ahí lo más importante, digamos, lo que aporta respecto de todo lo que ya viene codificando y retomando, es la idea del plectro sabiamente meneado con el que es, por un lado, una resolución de esa tensión naturaleza y arte. Digamos, hay un arte posible, que es un arte trascendente, que es o un arte que trae la virtud o la paz, y lo vemos y que trae también esa fama o esa gloria, ese lauro eterno, como bien dice Rita, tomando las observaciones de la pesa, que trae la fama, pero que no es la fama pasajera, sino esa gloria eterna que traen las buenas artes, ¿no? Así que bueno, es un cierre de esto de naturaleza y arte en el que el arte aparece reivindicado, digamos, no todo lo que el hombre hace es deleznable. El huerto, por ejemplo, donde aparece el huerto, también hay alguien que lo cumple. O sea que ahí ya había una primera incursión humana en un ambiente natural. Y algo que yo me olvidé de decir cuando vimos lo del huerto, es que en este artículo de la pesa que menciona Rita, que algunos ya lo leyeron como Rita y otros lo estarán por leer, está muy bien comparado cómo construye ese Beatusile Garcilaso y cómo lo construye Fray Luis. Yo no ahondé mucho en eso porque tienen el artículo y está súper bien explicado. Está para el 1 de marzo,
ese artículo. Claro, sí, para la ese era el que iba a hacer yo, que ¿no? después se lo pasé a Graciela, ¿a quién era? No sé, a alguien. Sí, a el Carla, próximo lunes tienen una serie de artículos sobre la obra de Fray Luis. Por eso hay algunas cosas que no andamos. También, por ejemplo, las resonancias de Horacio en las distintas odas, van a ver que están bien tratadas en el artículo. Sí, en el de Gallardo. De Carmen Gallardo. Sí, lo tengo yo, sí. Bueno, o sea, van a ver que todo esto que estamos viendo les va a cerrar todo con la bibliografía, porque cierra todos estos sentidos. Bueno, una última cosa que me gustaría mencionarles es que hay en las odas, en esta oda en particular, y en otras también lo vemos, también hay como una modulación, ¿no? O una oposición entre lo alto y lo bajo, obviamente, ¿no? Hay como un movimiento ascensional en la oda. Y en este caso, y de lo que baja, como en el huerto, que el agua baja del monte. Y en este caso, fíjense que el yo poético se imagina a la sombra tendido, ¿no es cierto?, en una posición horizontal, y lo que va a subir es el canto. Ahí también hay un quiasmo, de vuelta. A ver dónde. Tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido. Exactamente, sí. Y con también el engarce entre las dos estrofas, ¿no es cierto?, que repiten mediante un quiasmo, como bien señala Rita, la misma idea y la misma frase, ¿no? Y además yo, dice claramente. O sea, está incluido entre esos que van a ser recordados por su arte. Exactamente. Ahora, cuando dice, digamos que tiene que ver con lo auditivo, ¿no? El canto, ¿se refiere a la oda en especial o a la poética o a qué? Se refiere a la poesía y se refiere a la música, como ahora van a ver cuando trabajen con la oda Salinas con Flor, porque hay una idea, que esto lo decíamos el lunes, de que la música de algún modo expresa esa armonía que tiene subyacente que hay en la naturaleza. Es una idea neoplatónica. No lo vamos a andar. El adjetivo acordado, ¿no? El adjetivo acordado ahí. Exactamente. El adjetivo acordado ahí es clave, ¿no? Y también la palabra plectro, recuérdenla porque vuelve a aparecer. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra observación? Esta es una oda que nos llevó mucho porque es una oda proemial, como dijimos, y prácticamente los temas que va tratando en las otras odas están acá, o sea que era importante verla en detalle porque, digamos, les va a brindar las herramientas y los elementos para leer las otras odas. Conmigo tenían otras dos odas que, como no vamos a analizar así tan en detalle, pero sí me gustaría decirles algunas cosas porque aportan otras perspectivas, otras modulaciones de las reelaboraciones luisianas de la tradición clásica, que después nos van a servir, por ejemplo, cuando leamos Lope, o a Lope, cuando leamos las epístolas de Lope, algo de esta tradición que está abriendo acá Fray Luis con esta oda que vamos a leer ahora, que es más cortita, lo vamos a ver presente. ¿Quién quiere leerla? O sea, la leemos y les hago el comentario que a mí me interesaba, lo que quería puntualizar, pero bueno, por lo menos la leemos para conocerla. ¿Quién la quiere leer? Léela, Jorge, dale. ¿La leo si querés? Ah, bueno, listo. Bueno, no vi quién se ofreció, pero adelante. Soy Graciela, lo que pasa es que estoy mal con internet porque mis hijas también están dictando clases y otras tomando, y estamos todos con la misma línea. Entonces me siguen bajo todo para ver si me engancho. Escucho todo bien. Bueno, bárbaro, Graciela, léenos entonces, si querés. Recoge ya en el seno. Recoge ya en el seno el campo su hermosura, el cielo ahoja con luz triste el ameno verdor
y hoja a hoja la cima de los árboles despoja. Ya Febo inclina el paso al resplandor ego, ya del día las horas corta escasos, ya Eolo al mediodía, soplando espesas nubes, nos envía. Ya el ave vengadora del Íbico navega los nublados, y con voz ronca llora, y el yugo al cuello atado, los bueyes van rompiendo los sembrados. El tiempo nos convida a los estudios nobles y la fama. Grial, a la subida del sacro monte llama. Do no podrá subir al postrer llama. Alarga el bien guiado paso y a la cuesta vence, y solo gana la cumbre del collado. Y Do, más pura maná, la fuente satisfaz tu ardiente gana. No cures si el perdido error admira el oro, y va sediento, y no, en pos de un bien fingido, que no ansí vuela el viento. Cuánto es fugaz y vano aquel momento. Escribe lo que Febo te dicta favorable, que lo antiguo iguala y pasa al nuevo estilo. Y caro amigo, no esperes que podré atenerte contigo, que yo de un torbellino traidor acometido y derrocado, de en medio del camino al hondo el plectro amado, y del vuelo las alas he quebrado. He quebrado, muy bien. Bueno, gracias, Graciela. Bueno, acá encontramos otra, como decía, otra modulación. ¿Qué pasa con la voz poética acá? Hay un tú. Exhorta. Bien. Hay una exhortación a este hombre. A este grial. Sí. Bien, aparece un tú, ¿no es cierto? Como ustedes bien dicen. Y no aparece en calidad de cualquier cosa, sino que aparece a partir de una figura que es la deprecación. Tiene que ver con exhortar a un amigo en general, en este caso para que se dedique a la poesía. Entonces aparece un diálogo, ¿no? Entonces, lo que nos deja entrever acá, al contrario de la oda que analizábamos recién, que aparece toda la exaltación de lo natural, acá ¿qué aparece? ¿Aparece la naturaleza? Sí, aparecer aparece. Sí, muy bien, aparecen las primeras 3 estrofas, ¿no es cierto? Sí. Que ocupan lo que se llama un cuadro otoñal, lo que los críticos, Lázaro Carreter concretamente llama un cuadro otoñal, o sea, la descripción del otoño, que era una descripción también que aparecía, aparece en Horacio, y en el caso de esta oda en particular, Lázaro Carreter la asocia directamente con un poema de Poliziano, que era un poeta italiano. O sea que la asocia, la enmarca en este ambiente de poesía neolatina, de la que yo les hablaba en la otra clase. ¿Por qué esto nos interesa? Bueno, porque nos abre como una puerta a ese ambiente humanista, ¿no? Que un poco queda de lado en la oda primera, y que es otra faceta que aparece en Fray Luis en sus reelaboraciones de la tradición clásica. Y que bueno, por un lado aparecen estas 3 primeras, la naturaleza aparece como una especie de marco propicio y de invitación a los nobles estudios, ¿no? Como dice Fray Luis. E invita a un amigo en particular, que es Juan de Grial, que era un humanista del círculo de Salamanca, en el que se movía Fray Luis. Y al final, ¿qué aparece? O sea, es esta invitación, y ¿por qué lo invita Juan de Grial? Exhorta a ese amigo,
le pasa esa posta de que escriba poesía y trate de subir claro, porque él dice que no puede, dice no esperes que podría tener contigo. Él no puede, pero antes de ir a eso, gracias Mariel, está bien lo que decís, me había olvidado de decirles algo. Acá ese monte que aparece, que en la otra estaba tan connotado, acá ¿a qué alude? Ah. ¿Qué les parece? ¿A la muerte? No. ¿A la inspiración? ¿A la inspiración poética? Va por ahí. Digamos, ¿dónde vivían las musas? ¿En qué monte? Ay, ¿cómo era? Bueno, ese. El Parnaso. En el monte Parnaso. Parnaso. Así que bueno, está aludiendo concretamente ya a una simbología mítica, ¿no es cierto? Y, digamos, acá ven que los mismos elementos cobran otra significación. Y al final lo que aparece y lo que tiene un poco toda la oda, ya desde el momento de la elección del otoño y la llegada del invierno, hasta ese final en el que el poeta explica que él no puede escribir, lo que aparece es un tono melancólico, ¿no? Sí. Y acá el torbellino ese que era medio informe, esa tempestad, acá adquiere una forma bastante concreta, ¿no? Digo, sin ser directo, cuando nos habla de un torbellino traidor acometido, parece que, si bien no tiene rostro, va cobrando forma ese torbellino, ¿no? Probablemente esté aludiendo, algunos interpretan que alude a los que lo denunciaron ante la Inquisición, pero también puede estar aludiendo a todas esas luchas de poder y enfrentamientos que se daban dentro de los claustros, ¿no? O sea, que eran bastante comunes, digamos, podía ser algo más grave como su prisión, pero también, bueno, podía ser el desaliento causado por alguno de estos enfrentamientos entre intelectuales. Bueno, y entonces en esa estrofa final, Lázaro Carreter analiza muy bien esta oda, como les decía, en un artículo en el que estudia la imitación compuesta, que es como un clásico, les digo el nombre por si les gusta y lo quieren buscar, se llama Imitación compuesta y diseño retórico en la oda a Juan de Grial. Entonces, él lo que propone ahí es que en el diseño retórico de esta oda se conjugan, por un lado, ese epigrama de Poliziano, en una serie de elementos que él describe ahí, ¿no? Por otro lado, aparece también un modo enunciativo que es de Horacio, que es el de ya más verbo en indicativo, que es un modo de indicar la llegada de las estaciones, ya en el seno del campo, entonces él lo señala ahí, y lo que dice, y por eso habla de una imitación compuesta y usa esta oda para ejemplificar el modo en que Fray Luis usa la tradición clásica y neolatina, y al final dice, aparece un dejo de una voz ovidiana, ¿sí? Póntica, o sea, no hay una queja abierta, pero sí hay una especie de lamento melancólico, afligido, a partir de las imágenes de el torbellino traidor que derroca al poeta, y hay una imagen que ¿a qué nos hace acordar? A estas alas quebradas. Esto del medio del camino, alude a un verso, pero no me puedo acordar cuál es, en el medio del camino de nuestra vida, ¿cómo es? Sí, está bien, puede ser, ahora no me acuerdo exactamente cuál, pero hay uno de Petrarca y del Dante. El Dante, en la Divina Comedia, el mezzo del camino de nuestra vida.
Ok, sí, no sé si está pensando en eso. Yo estaba pensando en la tradición española. Que también hay tradiciones de sonetos, por ejemplo este que les decía, Cuando me paro a contemplar mi estado, de Garcilaso. No me acordaba si decía en algún momento en medio del camino, pero sí plantea como eso de que mira para atrás. Está bien, no, te referías a otra cosa. Me sonaba, pero nada que ver. ¿No? Sí, no sé si tiene que ver, la verdad. No te puedo... Nada que ver con eso. Pero lo que yo les preguntaba es por esa otra imagen del que se cae, al que le quiebran las alas. Como de ángel caído, una cosa así. Sí, pero más en la tradición mitológica. Ícaro. Ícaro. Sí, exactamente. Aparece la imagen de Ícaro, ¿no es cierto? Aludida ahí muy solapadamente. Y nos dice que le han quebrado las alas y el plectro. Fíjense que vuelve a usar esa palabra que comentábamos antes. Eso lo toma Baudelaire después. Ah, ¿sí? No lo sabía. ¿Cómo se llama el pájaro? A ver, ¿te acordás? El Cécile de Jean l'empêche de marcher, el poema del albatros. Sus alas de gigante le impiden caminar. El albatros, se me fue el zoom, no sé qué pasó, pero es el del albatros.